escuchando Radio Show, conectando contigo desde cada rincón de la ciudad. Hola a todos y bienvenidos a Radio Show, aquí en nuestro segmento Punto de Vista, un espacio donde 5 voces se unen para debatir diferentes temas que impactan a Ecuador y al mundo. Prepárate para una hora de opiniones frescas y análisis desde todas las perspectivas. Hoy quiero hablarles de un tema muy fundamental para el futuro del Ecuador. Un tema que, aunque no esté en los titulares todos los días, debería importarnos más que cualquier escándalo político, más que la última encuesta electoral, más que el show diario en redes sociales. La educación. Y es que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha anunciado el inicio de un nuevo Plan Nacional por la Educación 2025-2040. Es un documento que, según sus propias palabras, servirá como hoja de ruta para transformar el sistema educativo en los próximos 15 años, más allá de los gobiernos de turno. ¿Suena bien? Claro que sí, pero si somos honestos, también suena conocido. Bueno, diría yo, demasiado conocido. Este plan fue presentado oficialmente en el 2024 del 22 de febrero, en un evento en Quito, con la presencia de organismos internacionales como la CAF, la OEI, la UNESCO y UNICEF. Y hasta ahí, todo parece serio, bien estructurado, ambicioso diría yo. Pero el problema es que más allá de los discursos y los logos internacionales, no existe un documento base, no hay un diagnóstico, no hay una metodología, no hay metas claras, no hay cronograma, no sabemos cómo se construirá, quiénes participarán, ni tampoco cómo se vinculará con el resto del sistema educativo. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Estamos frente a un verdadero proceso de transformación? ¿O simplemente un nuevo anuncio para llenar titulares y dejarlo todo ahí, en el papel? Por si algo nos ha enseñado la historia educativa del Ecuador, es que los grandes planes, la verdad que no garantiza resultados. Pero veamos algunos antecedentes. Recordemos que en el año 2006 se lanzó el Plan Decenal de Educación 2006-2015, respaldado por una consulta popular. Fue una iniciativa muy ambiciosa, organizada, en torno a 8 políticas nacionales. Pero muchas de esas políticas, la verdad que no tenían metas medibles, no fueron evaluadas adecuadamente y quedaron varias en medio camino. También recordemos que en el 2016 vino un intento de continuar con un nuevo plan decenal 2016-2025. El Ministerio de Educación
junto con la red de maestros por la revolución educativa, presentó un borrador de plan elaborado con supuesta participación de casi 250.000 personas en todo el país. Pero adivinen qué pasó. Ese plan, la verdad que nunca se implementó. Tampoco nunca se finalizó, nunca se entregó oficialmente al Consejo Nacional de Planificación. Todo quedó en un evento multitudinario, quedó en fotos y también aplausos y otras oportunidad de pérdida. Ni siquiera aparece en las rendiciones de cuentas del ministerio. La verdad que fueron promesas, a la vez una realidad, una brecha profunda, lo que nos deja una sensación muy clara. Las palabras se repiten, pero tampoco los resultados no llegan, porque sí, el Ecuador ha sido parte de agendas internacionales, como la educación es para todos, los objetivos de desarrollo del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible, ODS. ¿Y saben qué? Nos dicen la experiencia mundial que ninguno de esos planes se ha cumplido en los plazos propuestos. Ninguno. Y el ODS 4, que se refiere específicamente a educación de calidad, equitativa e inclusiva, pues tampoco se cumplirá en el 2030. Es un hecho. Lo que dicen los datos. En Ecuador, la verdad que seguimos enfrentando graves desigualdades, bajo resultados en pruebas de aprendizaje, desconexión en niveles educativos y escasa articulación entre el sistema formal y otras formas de aprendizaje. El peso de la palabra podría ser transformación, pero, y aquí viene una palabra clave, transformación. ¿Por qué cada vez que un gobierno quiere sonar moderno, siempre usa ese término, transformación educativa, nuevo modelo, escuela del futuro? Pero la verdad que no dicen es que para transformar la educación, la verdad que no basta con cambiar el nombre del plan. Siempre se necesita coordinación interinstitucional, visión de largo plazo, pero con flexibilidad y sobre todo una decisión política real al presupuesto sostenido y también un compromiso técnico. Y eso no puede venir solo desde un gobierno, que como el de Daniel Noboa, tiene una duración de apenas 1 año y medio y cuya prioridad principal, con toda razón, ha sido la lucha contra la violencia y la inseguridad que estamos viviendo hoy en día en el país. Las expectativas son mínimas para el futuro incierto. Y no solo es lo que pasa en el gobierno. Veamos también lo que pasa también en la sociedad. Recordemos que en el 2019, durante el gobierno de
Lenín Moreno, se hizo una consulta virtual a estudiantes entre 10 y 17 años sobre los futuros de la educación. Y el resultado, desolado. La mayoría de los estudiantes replicó el modelo que ya conocen. No pudieron imaginar una escuela distinta porque nunca se les ha mostrado que otra educación es posible. Solo un 12% pidió computadoras para todos, un 7% pidió aulas más amplias. No hablaron de pensamiento crítico, ni de innovación, ni de justicia educativa. ¿Y saben qué hizo el país con esos resultados? Nada. Ni los medios, ni los políticos, ni la sociedad en general se tomaron el tiempo de reflexionar sobre lo que eso significa. Porque aquí la educación solo importa cuando hay protestas o cuando se cae el sistema de inscripción universitaria. ¿Y ahora qué? Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Este nuevo Plan Nacional por la Educación 2025-2040 ¿es una oportunidad o es más bien de lo mismo? Porque, ojo, no se trata de criticar por criticar. Ojalá que con el tiempo se construya de mejor manera, participativa, técnica y transparente. Pero para eso no basta con la voluntad política momentánea. La verdad que se necesita de institucionalidad, una memoria histórica, continuidad y sobre todo rendición de cuentas. ¿Vamos a dejar que la historia se repita por tercera vez? ¿Otro plan sin implementación? ¿Otra movilización masiva para terminar con un documento en borrador? ¿Otra promesa que se evapora con el siguiente gobierno? En fin, el Ecuador no puede seguir improvisando en la educación. No podemos seguir hablando de transformación mientras que miles de niños siguen sin acceso a Internet, mientras que los docentes siguen mal remunerados y mientras la escuela sigue desconectada totalmente de la vida. No necesitamos otro plan. La verdad que necesitamos que lo que se promete realmente se cumpla y que las políticas sean evaluadas y que la participación sea muy auténtica. También que la educación deje de ser una excusa para campañas y que pase a ser una prioridad nacional súper real. Porque al final del día no hay seguridad sin educación. No hay un desarrollo sin educación. No hay futuro sin una educación de calidad. Totalmente para todos. Esto es todo, chicos. Muchas gracias por escuchar. Y no se olviden, pensar críticamente también es educarse.
En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante denominado Ecuador en el abismo. Un primer trimestre de terror que clama por acciones urgentes. Las estadísticas son alarmantes y presentan una imagen desoladora para el país andino. El comienzo del año 2025 ha establecido un nuevo récord en violencia, intensificando el sentimiento de inseguridad y angustia que envuelve a Ecuador. Con un total de 2.361 muertes por causas violentas, lo que representa un escalofriante incremento del 65% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. La nación se halla atrapada en un ciclo de brutalidad que requiere respuestas decisivas y, ante todo, inteligentes. Que marzo haya igualado el trágico récord de homicidios de octubre de 2023 no es solo un dato, es un clamado doloroso que se escucha en todo el país. Las recientes masacres en entornos urbanos y el aumento de asesinatos en grupo en zonas costeras indican un cambio negativo en el comportamiento del crimen organizado. La violencia trascendió su carácter aislado para convertirse en una metástasis que descompone el tejido social en Ecuador. Mientras el gobierno opta nuevamente por la solución de los estados de excepción, surge la pregunta de si esta estrategia que analistas como Michael Maffei han descrito como hipermilitaristas y reactiva, ¿realmente aborda las causas del problema? La mención sobre la atomización de organismos criminales resulta de una reacción puramente represiva. Debe ser motivo de alerta. ¿Estamos en realidad creando un ciclo de violencia más intenso al fragmentar y dispersar estas facciones, favoreciendo la aparición de nuevas células hambrientas de poder y espacio? El desbordamiento de las capacidades estatales ante la creciente amenaza de los grupos organizados como los lobos y los choneros, indicado incluso en los decretos de excepción, representa un peligroso síntoma de la magnitud. No es suficiente con una presencia militar en las calles, si no se complementa con una estrategia comprensiva que ataque las bases económicas y logísticas del crimen, que refuerce el sistema judicial y penitenciario y que promueva, por supuesto, la prevención y brinde oportunidades a las comunidades más vulnerables. Este trimestre tan violento no debe limitarse a ser un mero registro de horror, sino convertirse en un momento crucial que impulse una profunda reflexión y una acción conjunta. Ecuador necesita con urgencia dejar atrás las soluciones temporales y ahora adoptar políticas de seguridad sostenibles a largo plazo, fundamentadas en la inteligencia, la prevención y la justicia. De lo contrario, las cifras aterradoras de hoy solo anticiparán un futuro más sombrío. Es momento de actuar con visión y resolución antes que el abismo nos devore por completo. El reciente reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fechado del 10 de abril, representa una inquietante conjetura sobre el aumento de la violencia en nuestra nación. Se identifican claramente a los grupos armados organizados y al temido grupo de delincuencia organizada transnacional, los tiguerones, como los responsables de un plan macabro. Socavar al gobierno, infundir terror en la población electoral y agravar la crisis política que enfrentamos. Aunque este análisis proviene de una fuente oficial, requiere un examen crítico y exhaustivo. ¿Es la búsqueda de desestabilización política la única causa detrás de la barbarie que hemos visto particularmente en Guayaquil?
Es evidente que la violencia cultiva un ambiente de inseguridad y debilidad institucional que podría ser utilizado por individuos con intereses políticos ocultos. Pero simplificar esta crisis a una mera táctica de desestabilización podría resultar en una comprensión errónea y peligrosa. Guayaquil, que se ha convertido en un doloroso centro de esta oleada de terror, con un alarmante 31% de los homicidios del país ocurriendo en su área, demanda respuesta que va más allá de un enfoque estratégico. Los eventos violentos de marzo, desde la aterradora masacre en Nueva Prosperina hasta el cobarde atentado con coche bomba en la penitenciaría del Litoral y el brutal asesinato en plena calle en el centro Santa Ana, no son simples piezas en un juego político, son tragedias humanas, familias desgrabadas y una comunidad atrapada en el temor. La afirmación de que esta alarma sobre la población facilita corredores para el tráfico de drogas y armas agrega un nivel de cinismo aún mayor. La vida de los ciudadanos se ha transformado en un simple elemento de distracción para facilitar las actividades de estas organizaciones criminales. Esta visión, aunque dura, no debe ser ignorada, dada la innegable relación entre el crimen organizado y el dominio territorial en ciudades costeras como Guayaquil. No obstante, es esencial evitar caer en la trampa de una explicación única. La violencia que nos atormenta es un fenómeno con múltiples causas, fomentado por la pobreza, la desigualdad, la corrupción crónica y la fragilidad de un sistema judicial que parece incapaz de hacer cumplir la ley. Atribuir el aumento de la violencia simplemente a una táctica de desestabilización política pondría libre de culpa a otros actores y desviar la atención de las causas profundas del problema. El avance de grupos como los lobos y los choneros hacia la clasificación de grupos armados organizados en la jerarquía criminal de Ecuador señala un preocupante aumento en la complejidad y fuerza de estas organizaciones. Su habilidad para desafiar al gobierno y espaladurar el miedo demanda una reacción completa y firme que supere la simple contención y, por supuesto, se concentre en interrumpir sus estructuras económicas, logísticas y de influencia. En este panorama de inseguridad y sufrimiento, es crucial que la población exija claridad y rigor en las indagaciones. No debemos aceptar explicaciones simplistas que eviten la complejidad de la crisis. Se necesita un estudio exhaustivo que abarque todos los aspectos del asunto, desde las dinámicas del crimen organizado hasta las deficiencias estructurales del gobierno. Solo de esa forma podemos desarrollar un plan efectivo que restablezca la paz y la seguridad en las calles de Guayaquil y en todo Ecuador. La amenaza de la desestabilización puede ser una estrategia, pero no debe ser la única interpretación de la barbarie que nos rodea. Ecuador enfrenta ahora una nueva configuración de bandas criminales más armadas, mejor entrenadas y más violentas que nunca. Un fenómeno que ya había anticipado varios expertos en seguridad, cuando el gobierno les otorgó el estatus de enemigos de guerra, con la intención de frenar el avance de estas organizaciones. Para la organización Inscrimen, la intervención militar en Ecuador no logró
disolver a los grupos criminales, sino que los obligó a transformarse y adaptarse a nuevas estrategias. Hola a todos, hoy quiero hablar sobre un tema crucial que nos afecta a todos los ecuatorianos, el acceso de la salud pública. Esto no es solo un tema de interés general, es una cuestión de derechos humanos y justicia social. ¿Sabían que según informes recientes, el alrededor del 30% de ecuatorianos enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos de salud? Esta cifra refleja una realidad, que muchas personas viven día a día enfrentando barreras que ponen en riesgo su bienestar y hasta sus vidas. La salud pública debe de ser un derecho garantizado para todos, como lo establece nuestra Constitución, y no un privilegio reservado para quienes tienen recursos económicos. Hoy reflexionaremos sobre este problema y explorando las raíces y compartiendo datos y testimonios y proponiendo soluciones para construir un sistema de salud más justo. ¿Dónde estamos hoy? El sistema de salud pública del Ecuador ha logrado avances importantes como la creación de la Red Pública Integral de Salud, que busca articular los servicios del país. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para cubrir necesidades de toda la población. Los principales problemas son la falta de medicamentos. Es común que personas lleguen a los hospitales y se encuentren con la frustrante noticia de que no hay insumos necesarios, como también la larga espera. Obtener una cita médica, especialmente con especialistas, que puedan tomar semanas o meses, agravando las condiciones del paciente. Como también la infraestructura insuficiente en las zonas rurales y los centros de salud son escasos y carecen de equipos básicos. Un ejemplo también como el de María, una campesina de Chimborazo que debe viajar horas para recibir atención médica. En una ocasión su hija enfermó gravemente, pero al llegar al hospital le informaron que no había medicamentos para tratarla. Historias como estas son los que viven día a día miles de ecuatorianos. El impacto de las desigualdades, estas problemáticas reflejan una desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales de la población. Unos datos relevantes, según la OPS, el 30% de los ecuatorianos enfrentan barreras significativas para acceder a servicios básicos de salud. Las desigualdades afectan de manera desproporcionada a mujeres, que muchas priorizan la salud de sus familias antes que la propia, o comunidades rurales donde los servicios son más escasos, y también los sectores más pobres que sin acceso a atención médica y privada. Estas brechas perpetúan un círculo vicioso de pobreza y exclusión. Cambiar este panorama requiere planificación estratégica que coloque a las personas en el centro de las decisiones. Además, el problema no solo radica en la falta de recursos, sino también en la falta de transparencia en el uso de los mismos. Muchos hospitales públicos enfrentan problemas de corrupción que dificultan la distribución equitativa de medicamentos y servicios. Es importante mencionar que en algunos casos la falta del acceso a la salud ha derivado de movimientos sociales que exigen mejores condiciones. Estas demandas muestran que la ciudadanía está dispuesta a participar activamente en la búsqueda de soluciones que necesitan canales efectivos para ser escuchados. La salud pública no solo debe atender emergencias, sino también prevenirlas. Es aquí donde la inversión en programas de salud preventiva se vuelve esencial. Estas iniciativas no solo ahorran costos a largo plazo, sino también mejorar significativamente la calidad de vida de las comunidades. Además, la pandemia del COVID-19 evidenció las debilidades estructurales del sistema de salud, pero también dejó lecciones importantes, entre ellas la necesidad de priorizar la salud como un tema central de las agendas gubernamentales y de fortalecer cooperación entre sectores públicos y privados. La centralización de los servicios de salud en grandes ciudades es otro problema crítico. Muchas veces, los pacientes en áreas rurales enfrentan largos desplazamientos y altos costos de transporte para acceder a servicios básicos.
Descentralizar los servicios de salud y establecer centros médicos regionales podría aliviar esta carga para miles de ecuatorianos. La tecnología también puede jugar un papel clave en la mejora del acceso a la salud. Por ejemplo, el uso de la telesalud permitiría a pacientes en zonas remotas consultar con especialistas sin necesidad de trasladarse. Este enfoque no solo reduce el costo, sino que también acelera los tiempos de atención. ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad? Es fundamental complementar médicos concretos. La inversión de infraestructura es modernizar hospitales y centros de salud, especialmente en las zonas rurales. La capacitación y contratación de personal médico, incrementar números de médicos, enfermeros y técnicos especializados. La distribución eficiente de medicamentos, garantizar que los insumos lleguen oportunamente, como también puede ser fomentar la prevención, que promover hábitos saludables y campañas educativas, como también la participación comunitaria, escuchar a las comunidades y permitir su participación en las políticas de salud. También es crucial trabajar en la educación para la salud. Si las personas cuentan con la información necesaria para prevenir enfermedades, se podría reducir considerablemente la carga sobre el sistema de la salud pública, como programas educativos en las escuelas y comunidades que podrían marcar una gran diferencia a largo plazo. Finalmente, debemos fomentar alianzas entre sectores públicos y privados. Aunque la salud es un derecho, la colaboración con empresas privadas puede facilitar el acceso a tecnologías avanzadas y acelerar mejor en infraestructura y servicios. Es necesario además que las políticas públicas en salud se alineen con objetivos de largo plazo, integrando enfoques inclusivos y sostenibles. Esto incluye garantizar financiamiento adecuado y mecanismos de supervisión que aseguren la efectividad en programas implementados. Además, las comunidades deben ser capacitadas para gestionar pequeñas clínicas o dispensarios locales. Este modelo, ya que implementando en algunos países, se ha empoderado a la población que facilita el acceso rápido a atención básica. Una de las estrategias adicionales sería mejorar los salarios y las condiciones laborales del personal de salud en el sector público. Esto incentivaría a los demás profesionales a unirse al sistema para mejorar la calidad y cobertura de los servicios. Otra posibilidad es establecer programas de incentivos para médicos especialistas que trabajen en zonas rurales o difícil acceso. Esas medidas han funcionado en otros países y podrían ser adaptadas en necesidades específicas aquí en Ecuador. Para concluir, quiero dejar una pregunta. ¿Cómo podemos contribuir desde nuestra posición a mejorar el acceso de la salud pública en Ecuador? Ya sea como ciudadanos que exigen sus derechos, profesionales comprometidos o líderes comunitarios. Todos tenemos un papel importante. Un país saludable no se construye solo con hospitales modernos o personal capacitado. Se construye con una sociedad activa, solidaria y consciente de la equidad en la salud. La salud es una inversión, no un gasto. Prioricémosla para construir un futuro mejor para todos. Nuestra voz es esencial en este proceso. No subestimemos el impacto que podemos generar al exigir transparencia y al participar en espacios comunitarios, al abogar por políticas inclusivas. Cambiar el sistema requiere tiempo, pero cada paso cuenta para garantizar que nadie quede atrás en el acceso de la salud. Reflexionemos sobre la importancia de la empatía. Cada número en las estadísticas representa una vida, una familia y una historia. Cuando entendamos esto, será más fácil trabajar juntos hacia un sistema de salud más justo y equitativo. Bueno, para cerrar este tema, quiero resaltar que el cambio comienza desde nuestras comunidades, desde pequeñas acciones como participar en jornadas de salud o educar a otros sobre la prevención.
podemos marcar una diferencia significativa. Recordemos que la salud no solo es responsabilidad del Estado, sino también de nosotros como ciudadanos. Además, es crucial mantenernos informados y exigir un diálogo constante con las autoridades. Solo así podremos asegurarnos que nuestras demandas sean escuchadas y transformadas en políticas efectivas que prioricen a quienes más lo necesitan. Bienvenidos a todos, yo soy Odalis Crespo y les voy a presentar una problemática en la ciudad de Guayaquil con lo que es el transporte público de la Metrovía, ya que es el tema que nos vamos a enfocar. Pues imagínate subir a un bus de esto en el que el aire acondicionado no funciona, las ventanas no se abren y estás rodeado de más personas de lo que el bus puede soportar. Este es el día a día de muchos guayaquileños que dependen de este servicio como es la Metrovía. En Guayaquil el transporte público sigue siendo un gran problema. Sabemos que aunque ya tenemos el servicio de la Metrovía que se presentó como una gran solución para mejorar la movilidad en la ciudad, pero esto recordamos que fue en el 2006 que la Metrovía fue creada con una promesa de modernidad y eficiencia en el transporte público, inspiradas en un sistema BRT, que significa autobús de tránsito rápido. Esto fue exitoso en otras ciudades, buscaba reducir la congestión vehicular y ofrecer un servicio digno. Pero, sin embargo, la realidad es otra. Mucha gente aún no lo usa porque no cubre zonas importantes, no pasa con frecuencia que se necesita y no se conecta con otros medios de transporte. Entonces, ¿de qué sirve tener una obra moderna si no responde a lo que realmente necesitamos los ciudadanos? Por esta razón debemos dejar de ver a la Metrovía solo como una gran construcción, sino que empezarla a ver como un servicio de beneficio para todos los guayaquileños. Actualmente la Metrovía de Guayaquil transporta a más de 190.000 personas al día y con la nueva troncal se espera que este número suba a más de 260.000 usuarios en el día. Con este detalle podemos darnos cuenta la importancia que tiene este servicio para la ciudadanía, pero también deja claro que hay mucho por mejorar, haciendo falta más cobertura, mayor frecuencia de vehículos y una mejor conexión con otros medios de transporte, ya que esto no se trata de solo de mover gente de un lado a otro, sino de hacerlo bien y de forma eficiente para todos los guayaquileños. Bueno, la realidad es que muchos ciudadanos de Guayaquil nos sentimos decepcionados con este servicio de la Metrovía. Los buses suelen estar llenos, demasiados llenos, hay demoras en llegar. Cada bus, sea Metrovía o alimentador, en muchas estaciones y se forman largas filas porque no hay suficientes unidades. Además, nos llega a todos los sectores de la ciudad, como yo ya les venía comentando. Esto obliga a que algunos tomen otras opciones, como tomar otros transportes y gastan más tiempo y dinero para poder llegar a sus casas. A esto se le suma la inseguridad dentro del servicio de la Metrovía. Hay constantes robos y casi nunca los guardias
controlan esta situación. Si hablamos del estado de los buses, pues algunos están sucios, mal mantenidos y no brindan una experiencia cómoda para el usuario. También, en vez de sentirnos que estamos avanzando, pues sentimos que estamos estancados en los mismos de los problemas que teníamos antes con este servicio público. Lo peor de esto es que como ciudadanos sentimos que no nos escucha. La alcaldía de Guayaquil, todas las necesidades que tenemos las personas que utilizamos este transporte público al diario, sabemos que la Metrovía debería ser una herramienta que nos facilite la vida y que no que la complique aún más. El alcalde de Aquiles Álvarez reconoce la deficiencia que tiene este sistema de la Metrovía. Cuenta la postura que tiene el alcalde de Guayaquil. Nos muestra que está consciente de los problemas reales que enfrenta la Metrovía. También habla de una renovación de la flota, de una tarjeta única de pago. Y eso suena bien, pero es un paso importante hacia la modernización de este sistema. Y aquí viene la parte clara de todo esto. Solo va a funcionar si realmente se implementa a tiempo y si tiene una colaboración real con los transportistas. También nos da a entender que las autoridades no deben de trabajar solas, que necesitan involucrarse con quienes operan en sistemas y con las personas que utilizamos este servicio. Y al final del día somos nosotros quienes utilizamos este servicio. El alcalde dice que quiere cambiar las cosas, pero una cosa es lo que se dice y otra muy distinta es lo que se hace. Por eso hay que estar atento, exigir resultados y asesorarse de que las medidas respondan a nuestras necesidades de parte de las personas que dependemos de este servicio en la ciudad de Guayaquil. El alcalde de Guayaquil habla sobre esta tarjeta de la Metrovía. Esta tarjeta para poder obtenerla teníamos que ingresar a un link donde ingresábamos nuestro número de cédula y aparecían nuestros datos. Para esto también se pedían requisitos para los ciudadanos. Esta tarjeta iba a ser implementada en este servicio de la Metrovía y iba a poder mejorar el servicio, pero solamente era para los ciudadanos que vivan en Guayaquil. Uno de los requisitos era que si eras estudiante universitario tenías que tener el certificado de la universidad, hablando que estás estudiando actualmente, y así poder mantener el pasaje de los 30 centavos. Para las personas de la tercera edad que tenían que ir a un terminal de la Metrovía para poder tomarle su foto, cogerle los datos, y obviamente el precio ya no le salía el 30 sino que a mitad de precio por ser de tercera edad. Para los estudiantes de básica y secundaria, este servicio también les iba a beneficiar, ya que los estudiantes, por ser estudiantes escolares, iban a tener un descuento al pasaje de la Metrovía. Para las personas que trabajaban, les pedían estar afiliadas al IES, ya tenían que presentar sus aportaciones y que estén al día. Claro, tenían que ganar entre $600 para poderle dar este servicio de mantener el pasaje, ya, porque recordemos, los que no hacían este proceso, el pasaje les iba a salir pues a 45 centavos.
Ya, entonces, ¿qué hizo la ciudadanía? La ciudadanía empezó a hacer este trámite, no todos alcanzaron, se abrieron 2 veces, el año pasado en septiembre y este año en enero, febrero se volvieron a abrir. Pero aún así vemos y escuchamos que los ciudadanos no todos tienen esta tarjeta de la Metrovía. Ahora, ¿qué pasa con esta tarjeta? Esta tarjeta de la Metrovía solamente le funciona en un pasaje de ida al lugar que se vayan a trasladar. Un pasaje no podía ya prestarla o cederle a otra persona, ya que esta tarjeta iba a ser personal. Esperemos que este servicio mejore para bien común de todos. Esto ha sido todo en este segmento acerca del transporte público de la ciudad de Guayaquil. Recordemos que nos enfocamos en lo que es el servicio de la Metrovía. Muchas gracias. Bienvenidos a un espacio de análisis y opiniones donde abordamos los temas que marcan el curso del país. Hoy reflexionamos sobre el complejo estado de la economía ecuatoriana, una realidad que nos afecta a todos, desde el precio hasta la estabilidad de empleo. La economía de un país no se mide solamente en cifras que aparecen en los informes del Banco Central o de las gráficas que muestran el crecimiento del PIB. Se percibe en las calles, en los bolsillos de los ciudadanos y en la estabilidad de los empleos, en la calidad de vida de la familia. Hoy por más nunca, la economía nacional se ha convertido en un tema central en la conversación pública, no solo por su importancia, sino porque su manejo condicional todos los aspectos de la vida cotidiana, a pesar de los discursos optimistas desde el poder y la sensación generalizada es de incertidumbre. Y sin no razón, el costo de vida ha aumentado, acceso a crédito ilimitado. La informalidad sigue siendo la salida desesperada de muchos que encuentran oportunidades formales. Uno de los grandes retos que enfrenta el país es el crecimiento desigual, mientras algunos sectores empresariales han registrado utilidades históricas. Amplias franjas de la población sobreviven con salarios que no cubren la canasta básica y este contraste revela una fractura estructural que ningún gobierno ha logrado subsanar de todo. Si bien se han implementado políticas sociales que intentan paliar la pobreza, esta no sustituye la necesidad de generar empleo digno, estable. La dependencia de subsidios puede aliviar urgencia, pero no contribuye a un futuro sostenible, ni fortalece la economía productiva. Además, la deuda pública sigue creciendo y con ella la carga financiera. Para próximas generaciones no es un sí mismo, sino negativo si el dinero se invierte en proyectos que generan desarrollos y retorno. Sin embargo, cuando los recursos se destinan a gastos corrientes o se pierde el burocracia, ineficiencia y el endeudamiento, se convierte en una hipótesis peligrosa y legítimo preguntarse, ¿estamos gastando bien el dinero público? Hay transparencia en los contratos, en las licitaciones, en los usos de fondos internacionales. La respuesta en muchos casos es decepcionante. Otro punto crítico es la falta de visión estratégica. A largo plazo, la economía no puede regirse únicamente por los ciclos electorales ni por intereses partidarios. Hace falta un pacto nacional que priorice la inversión en educación y ciencia tecnológica y desarrollo industrial, sin innovación y sin productividad. Cualquier crecimiento será efímero. Necesitamos políticas públicas que no dependan del color político del gobierno de turno, sino que respondan un suceso mínimo sobre el rumbo del país. Lamentablemente, esa madurez institucional aún parece lejana. La situación se agrava por el contexto internacional. El país no es una isla. La inflación global, la tensión geopolítica
y los cambios en el mercado afectan directamente a nuestra economía. Pero incluso en ese contexto desafiante, hay países que han sabido blindarse mejor gracias a la política responsable y a una mayor diversificación productiva. En cambio, nuestra economía sigue siendo demasiado dependiente de un pocas exportaciones y vulnerable. Las variaciones del precio, esta falta de resiliencia, un síntoma claro de una economía mal estructurada. Definitivamente la economía del país necesita más que paliativos o campañas publicitarias. Requiere decisiones valientes, reformas estructurales y sobre todo compromiso real con el bienestar colectivo y no con el real político. Es la hora de que las autoridades escuchen a los ciudadanos, a los trabajadores y contribuyan a una economía que no solo crezca en los informes estadísticos, sino que se traduzca en una vida mejor para todos. El tiempo de la excusa se acabó, ahora se necesita voluntad, liderazgo y una verdad. Proyecto de nación. El peso de la deuda y la dolarización. El país continúa enfrentando una de las externas que supera los 70.000 millones de dólares, aunque la dolarización ha brindado ciertas estabilidades monetarias desde el año 2000. También ha limitado la capacidad del Estado para sus herramientas fiscales y monetarias propias. ¿Qué implica esto? Que ante cualquier choque externo como una caída del precio del petróleo o un desastre natural, tenemos pocas alternativas para amortiguar el golpe. La dolarización vigente desde el año 2000 ha sido un ancla de la estabilidad monetaria, sin embargo también ha puesto al país a una gran vulnerabilidad externa. Ecuador no puede devaluar su moneda para ganar competitividad y depende en gran medida de sus exportaciones y precios internacionales de petróleo. Aquí en otro elemento crítico, petróleo, a pesar de que sigue siendo el principal fuente de precios del Estado. Los precios en 2025 no han alcanzado los niveles que el gobierno proyectaba para su planificación fiscal. Esto ha derivado un mayor endeudamiento externo, recorte presupuesto y una sensación de estancamiento económico. Empleo, informalidad, emprendimiento. Una de las más duras de esta situación es el empleo. Más del 60% de la población económicamente activa está en la informalidad. Esto significa que falta seguridad social, sueldos inestables y pocas posibilidades de ahorro. Y esto ha sido todo por hoy en Radio Show. Gracias por acompañarnos y no olvides sintonizarnos en nuestra próxima emisión para más análisis y opiniones que te harán reflexionar. Hasta la próxima.